Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores, luego de haber escuchado a la licenciada con toda esa buena información. Y regresamos nuevamente. Ya nos acompaña a esta hora de la tarde Mariela Huertas del Centro Psicológico SER Centro Psicológico. ¿Cómo está, Mariela? ¿Qué tal? Qué gusto saludarla. Buenas tardes, qué gusto estar aquí, Marco Antonio. Muchísimas gracias, psicóloga. Sí. La psicóloga. Y Mariela Huertas. ¿Cómo nace SER? Cuéntame un poco. Yo como psicóloga tengo un poquito más de 20 años, 25 años ya, y me dedicaba al área educativa, pero en realidad en la universidad me gustaron muchos cursos y especialidades también en el área organizacional, también en el área clínica, y poco a poco fui especializándome un poco, yendo a empresas también, y luego del área educativa, donde estuve yo trabajando en nidos directamente, me di cuenta de que había una necesidad de trabajar también con los adultos. Hice algunas especializaciones también para poder abrir un propio centro. En realidad no es algo que uno acaba la universidad y desea ya poner un centro, sino creo que exige preparación. Exacto. Y también experiencia. Entonces es como realmente prepararse para eso, para dar un buen servicio, para saber de lo que uno realmente desea brindar, ¿no? Y es así, después de trabajar en nidos, hice varias especializaciones en aprendizaje, en lenguaje, en estimulación temprana, que formamos el centro más o menos en el año 2005, ya hace 14 años. Y tenemos ya el centro en Jesús María. Antes era en Pueblo Libre. Yo sacaba a mis hijos de la casa, en la sala hacíamos, en el jardín hacíamos los talleres, teníamos un consultorio, pero realmente era pequeño. Entonces la demanda fue creciendo en realidad y pudimos ya tener un centro en Jesús María ubicado en Residencial San Felipe. Iniciamos con la parte organizacional, con empresas, pero esta demanda fue creciendo también con los niños y en paralelo también hice la especialidad de psicología clínica, precisamente para atender adultos, porque me quedaba en el tema de los niños y después ¿qué pasaba? Cuando ya se le daba la orientación a los padres y nos dábamos cuenta de que eran los padres y los adultos que necesitaban algunos cambios en su conducta, en su forma de pensar, en su trato, en su crianza. Entonces es ahí cuando ya abarcamos mucho más, ¿no? En este momento, SER Centro Psicológico, somos un equipo ahora, todos somos psicólogos, psicólogas con la orientación cognitivo-conductual y atendemos a niños, adolescentes, adultos, tercera edad. Estamos integrando parejas también y también a familias, ¿no? En el área cognitiva hay mucho trabajo que realizar y que no se está aprovechando en los colegios. En realidad muchísimo. Nosotros hablamos de la orientación cognitivo-conductual en el sentido de cómo nosotros pensamos para actuar. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, hay mucho que ver, mucho tiene que ver el manejo de las emociones con nuestras conductas. Entonces es primero el adulto quien tiene que tener el manejo para controlarse, para poder criar, para poder dirigirse al niño, al adolescente, a su pareja, en realidad en las relaciones sociales, ¿no? Entonces nosotros estamos incidiendo mucho en el manejo y el control de emociones, en la autorregulación, y por eso abarcamos desde los niños hasta la tercera edad, ¿no? Como te comentaba, yo empecé con los niños, pero de ahí eso se fue ampliando porque había una necesidad. Y súper necesidad, ¿no? Porque hoy ya tenemos un déficit de psicólogos impresionante en nuestro país. En realidad, y antes era que las personas no iban al psicólogo. Ahora, hace 15 años yo he tenido niños atendiendo que yo era la misma Ariela. Ellos no sabían que yo era psicóloga. Por un tema de que los padres querían no ventilar que estaban yendo los niños al psicólogo. ¿Por qué ese tabú? ¿Por qué esa...? No, ni siquiera un tabú, no lo podemos llamar eso tabú, sino... ¿Por qué esa vergüenza de decir que estoy yendo a un psicólogo cuando es lo más normal? Por eso digo que fue hace 15 años. En la actualidad
Los chicos están contentos, los adolescentes lo dicen, lo comparten con sus amigos. Lo que ellos van aprendiendo en la terapia individual, vienen y preguntan ya por sus amigos, porque ellos también pueden dar cierta orientación de repente o consejos, o observar que su amiga necesita alguna orientación psicológica y nos hacen la consulta a nosotros, porque en realidad entienden y van comprendiendo que es una ayuda para ellos. Hay muchos chicos adolescentes también que van y se sienten bien solamente estando con nosotros y conversando, porque no encuentran el espacio ni la escucha necesaria en su casa. Es ahí donde nosotros involucramos a los papás. Para los niños y adolescentes tenemos que involucrar a los papás y muchas veces ya los papás o los adultos también tienen terapia individual, solicitan terapia individual porque se dan cuenta de que es importante hacer algunos cambios en la forma de pensar, en la forma de actuar, para poder manejar y tener una mejor relación intrafamiliar. Que es importante. Ahora, acá los padres no se comprometen con el desarrollo de los hijos hoy día. Los hijos crecen pensando que su accionar está bien. Su primer contacto con la realidad son los amigos de la esquina o los amigos del colegio. Entonces, y luego tienden como padres a reclamarle a los hijos el porqué de esto, ¿no? Cuando debería ser no por qué lo hiciste, sino qué hice yo como padre, qué hice de malo para que mi hijo pueda terminar en esta situación. En realidad lo que nosotros quisiéramos hacemos es prevenir estas dificultades ya en la adolescencia. La adolescencia de por sí es una etapa difícil. Totalmente. Y de acuerdo a cómo ha vivido la niñez, a cómo ha sido la interacción familiar, la comunicación, el espacio para la confianza, es que los chicos llegan a la adolescencia donde se pueden tornar un poco más rebeldes, con problemas de conducta, como mencionas, cuando encuentran al amigo de la esquina y le preguntan, ¿no? Donde no hay confianza, no hay cercanía, no hay contacto afectivo emocional. Eso es lo que nosotros deseamos prevenir, que eso no suceda. Cuando ya nos llegan adolescentes de esta manera, tratamos de trabajar con los papás y a veces es difícil, es muy difícil. En otros casos sí es posible esto y ahora nosotros también hacemos talleres. Mariela, ¿dónde se rompe el hilo de la comunicación padre-hijo? Cuando el papá no escucha. Cuando el padre dice, soy tu papá y a mí me tienes que obedecer. Y esto se hace. Y esto se hace, ¿no? O sea, es muy exigente, es muy directivo, ¿no? Cuando los padres son permisivos, no necesariamente se rompe la comunicación. Pero cuando el padre sí es exigente, ¿no? Prohíbe las cosas, juzga a los amigos, juzga al mismo chico, es ahí donde se va rompiendo. Entonces, ¿yo para qué voy a ir a mi casa a comentarle algo a mi papá si no me va a ayudar? Tengo alguna dificultad o mi amigo hace algo, yo pienso algo sobre eso, pero mi papá juzga a mi amigo y me juzga a mí. Entonces, hago una distancia, ¿no? Y no necesariamente hablamos de tiempo, nosotros hablamos de calidad, de momentos, de integrar a través de espacios como un almuerzo, como una comida de repente, con juegos, una salida al cine, compartir algo en la cocina, definir actividades para la familia, donde cada uno tenga una función, un rol, ¿no? Entonces tiene que haber eso, tiene que ver mucho con la comunicación, con el respeto, con la empatía, con la escucha. Mariela, yo escuchaba a Pilar Sordo y ella decía, los padres no pueden ser amigos de los hijos. Y a mí me parecía también muy real lo que ella decía, porque ¿cómo un amigo te va a castigar? ¿No? Entonces, deben ser los padres amigos de los hijos, o cómo puedo llamar esa confianza que mi hijo tiene que tener o que el hijo debe tener hacia un padre o hacia una madre. Precisamente eso es el contacto afectivo emocional de padre a hijo. Que no necesariamente quiere decir que seamos amigos. No. No podemos ser amigos. Yo creo que no.
Claro, no es una amistad de tu pata que te va a tapar las cosas, que te puede cubrir las cosas. No, hay de todas maneras que el padre se ponga al nivel del hijo, no significa que no pueda poner límites. Cuando uno es amigo, el chico o el adolescente puede transgredir esos límites. Exacto. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, no sé si tú habrás escuchado, pero fiestas de adolescentes donde se supone que los padres están, pero no hay ninguna supervisión? Ajá. Y entonces hay muchos adolescentes que fuman, que consumen alcohol desde los 14, 15 años, entonces en realidad ya hay conductas de riesgo. Pero los padres, no, yo les permito, porque yo quiero ser más amigo de mi hijo. Y sus amigos vienen porque aquí encuentran más libertad que en su casa. Y hay un error. Hijo, ¿y cómo te fue en la casa? Y conociste una hembrita así, viejo, mira, que esta hembrita que está buena. Entonces como que ya empiezas a perder un poco respeto. Uno, porque ya empiezas a ver a la mujer como un objeto. Dos, que el padre te fomenta esto, ¿no? El machismo recalcitrante que tenemos en nuestro país. Así es. En realidad, los padres damos muchas enseñanzas a través de lo que decimos, a través de nuestros actos. Entonces, los chicos adquieren esas formas también de pensar. Son creencias irracionales que a veces, lo que acabas de decir, ¿no? La hembrita, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí se promueve conductas de riesgo de alguna manera. Yo te hablaba, nosotros tenemos varios talleres, aparte de la... Acá estamos viendo algunos, por favor, si me amplían pantalla. Este es CER, el Centro Psicológico, que está dirigido por la psicóloga Mariela Huertas. Ahí está. Sí, que estamos ubicados en Residencial San Felipe, en Jesús María. Ese es el equipo de psicólogas. Ahí estamos en terapia individual, en la parte grupal, con las habilidades sociales también, los talleres de habilidades para la vida, donde tenemos la parte de autoestima, habilidades sociales, de asertividad. Tenemos un taller también bastante interesante que se llama Educando Emociones para niños y adolescentes. Qué bueno. Y estamos abriendo un taller también que se llama Proyecto de Vida, precisamente lo que estábamos hablando. Ese es con los padres. Ese es con los padres. ¿Por qué? Porque también en los talleres hacemos partícipes a los padres. Uh-huh. Nosotros no podemos, tanto en la terapia individual como en los talleres, no podemos trabajar solo nosotros, sin que los padres estén involucrados, sin que sepan. El cambio general. Sí. El cambio general. Tú no puedes querer cambiar algo de la casa sin ver el entorno, que no se vaya a fear y que todo esté en una correcta armonía. Entonces tú no puedes, a veces, no querer pretender mejorar un poco al joven, cuando también los padres tienen que intervenir en este cambio, que es importantísimo. Sí, a veces es difícil porque los padres traen a su hijo, a su hija, y lo dejan, y cuando nosotros hacemos las sesiones, invitamos a los padres que vengan y a veces les es difícil, por el tiempo, por el espacio, porque de repente no es su prioridad, pero sí es importante involucrarlos y se les dice, no va a haber avance si ustedes no hacen algún cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces ya vemos el panorama un poquito más difícil cuando ellos quieren algún cambio en el chico y ellos no lo hacen, ¿no? Entonces, lo que te contaba es el proyecto de vida, ¿no? Es la búsqueda del bienestar personal, donde interviene la parte, no de orientación vocacional, también hacemos orientación vocacional, uh-huh. Pero proyecto de vida básicamente es lo que quiere el chico hacer con su vida, cuáles son sus objetivos. Exacto. ¿A dónde quieres llevar tu vida? ¿Cómo le encaminas? Más allá de lo que pueden decir tus papás, sí. Más allá de tu rebeldía, de lo que tú quieres hacer con tu vida, porque ya creciste y eres más alto que tu mamá y ya no te puede gritar y ya no te puede poner los límites como antes lo hacía. Es ahí donde los padres también tienen que aprender y reaprender a cómo tratar a su hijo. Ya, si los años fueron anteriores, fueron difíciles, ya en la adolescencia se torna mucho más difícil. Es que hay espacios que respetar también. Yo siempre le digo a los adolescentes, o sea, vive tu vida y no vivas la vida de otros.
¿no? Porque siempre tendemos a vivir la vida del papá. Como el papá quiso ser ingeniero y no lo fue, ahora que el hijo sea ingeniero. La vida de otros. Entonces eso es muy difícil a veces para los adolescentes. Yo he tenido niños, adolescentes y ahora adultos que los he visto desde los 6, 7 años. Dios. Entonces sí, es muy agradable, muy gratificante, pero de vez en cuando van y buscan ayuda, ¿no? En el tema de adultos y también en adolescentes hay ansiedad, hay depresión, hay tensión, hay inestabilidad emocional, toma de decisiones, entonces hay que trabajar. Ahora, previamente a la terapia individual sí es bueno comentarte que nosotros hacemos evaluaciones. Entonces están las evaluaciones emocionales, las evaluaciones conductuales, integrales y aparte las evaluaciones de aprendizaje, de lenguaje, ¿no? Pero básicamente la parte psicológica nos acompaña en todo momento a nosotros. Mariela Huertas, el tiempo es tirando en la televisión. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos SER Centro Psicológico? SER Centro Psicológico está ubicado en Residencial San Felipe, número 42, en el segundo piso del Banco de la Nación. Ahí está. Las redes sociales, por favor. Sí, nos encuentran como SER Centro Psicológico Perú. ¿Y en Instagram? Igualmente, SER Centro Psicológico Perú. O pueden llamar ustedes a los teléfonos 997-217-679 para separar su cita o para poder conversar con Mariela Huertas. Ahora, hay padres que tienen vergüenza de llevar a sus hijos al centro. ¿Estas visitas pueden ser en el hogar también? Más que eso podemos hacerla de repente vía Skype, pero una primera cita sí tiene que ser en el centro, sí tiene que haber un contacto definitivamente, ¿no? Ya más adelante podría hacerse, ¿no? Ahora, hay chicos que sí no quieren salir de su casa, ¿no? Se aíslan, ¿no? Ahí es cuando podemos hacer. Ahora, tengo un niño, bueno, varios casos de mutismo selectivo, no sé si has escuchado. Claro. Entonces, estos niños que yo he tenido, al inicio cuando van al centro no hablan en el centro, pero cuando hacemos la visita de casa sí hablan. Entonces es ahí donde tenemos que intervenir, ¿no? O sea, nos vamos adecuando. No es muy usual que vayamos a las casas. Sí, perfecto. Mariela Huertas, muchísimas gracias. Ha sido la psicóloga Mariela Huertas que nos ha acompañado el día de hoy. Y SER Centro Psicológico, ahí están los teléfonos para que ustedes puedan comunicar con ellos y las redes sociales también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Estamos en Peruanos Emprendedores.